Este chico fue amputado de una pierna por un accidente y 2 años después su pierna habría vuelto a crecer instantáneamente. Bueno, cuento más. Veo que están poniendo cara rara y tienen razón. Aquí en 2 minutos pasó. Estamos a finales de julio de 1637 en España. Un joven campesino de 20 años llamado Miguel Juan Pellicer está conduciendo a una granja una carreta cargada de trigo. La carreta es tirada por 2 mulas. Miguel Juan Pellicer. Lo llamaremos Miguel porque es muy largo y algunos ya se están desconectando. Nuestro valiente Miguel está sobre el lomo de una de las 2 mulas cuando de repente se cae. Bajo el calor sofocante del verano y con el cansancio del trabajo, tuvo una especie de pequeño desmayo. Cuando está en suelo, una de las ruedas del pesado carro pasa sobre su pierna derecha, la rodilla y le fractura la tibia en su parte central. Nuestro Miguel pasará por hospitales y terminará siendo amputado de su pierna. 2 años y medio más tarde, el 29 de marzo de 1640, Miguel está en casa de sus padres en Calanda. Calanda está aquí, y hoy es una encantadora ciudad de 4000 habitantes. A las 10, Miguel se acuesta. Más tarde, entre 10:30 y 11, su madre entra en la habitación. Ella siente extraño perfume, acerca a la cama donde su hijo duerme, y se sorprende al ver que del manto que sirve de cobija a su hijo, sobresalen no 1, sino 2 pies. Ella va a buscar a su marido, luego despiertan su hijo. El milagro ha ocurrido. La pierna amputada ha reaparecido. Estos son los hechos. Versión corta. Así que, ante esto, es normal pensar, ¿qué es esta locura? Y si has tenido esta reacción, es una reacción normal. Eso muestra cordura. Creyente o no, seguro has oído de milagros. Estos fenómenos sobrenaturales que la ciencia nunca podrá explicar. Pero la pregunta es, ¿existen realmente? He decidido investigar para ustedes 100 casos de milagros que serían inexplicables según los creyentes. Vamos a ver si a este tipo le creció la pierna y examinar otros 99 casos. Ahí hay que decir que es normal ser ultra desconfiado. Y si eres creyente, es normal tener algunas dudas, y para cada uno de los 100 casos que voy a presentarles. Antes de gritar milagro, vamos a ver si no hay otras explicaciones naturales posibles mucho más simples. Imagínate que alguien empiece a levitar frente a ti, a volar hacia el cielo. Si dices de inmediato, wow, es un milagro, pues no está bien. Primero, hay que ver simplemente si la persona no tenía un jetpack. Hay que ver si no estaba suspendido por un hilo a una grúa, y hay que explorar así todas las hipótesis naturales posibles, y si se ha agotado todo, y aún no se tienen explicaciones, solo se puede concluir que existe un fenómeno sobrenatural, algo que iría más allá de las leyes físicas naturales. Para nuestro valiente Miguel, ¿no habría una explicación más simple que gritar inmediatamente milagro? Ya, lo primero que podríamos querer reprochar a esta historia es que es bastante antigua. En el momento en que hago este video, en 2024, han pasado 384 años desde que el milagro ocurrió. Queremos atribuir a leyendas medievales. En 1640 ya no era la Edad Media, pero entienden, no podemos hacerlo. No se puede decir, es demasiado antiguo, es falso. Hay cosas antiguas, muy antiguas, pero que están bien atestiguadas, de las que estamos seguros. Hay muchas. Entonces está muy bien que Julio César haya existido, y se conocen muchísimas cosas sobre su vida, precisa y detallada. Se sabe que murió el 15 de marzo 44 a.C., a las 11, asesinado por 23 senadores. Sí, es preciso. Y si podemos ser tan precisos, aunque data de hace más de 2000 años, es porque el método histórico es serio y riguroso. Gracias a los trabajos, podemos conocer eventos del pasado. No se puede simplemente decir, el milagro de Calanda es muy antiguo, no está atestiguado. Eso no es cierto. Lo que importa es si este caso está bien atestiguado o no. Bastaría con tener pruebas. Que Miguel Juan Pellicer existió, no es una historia inventada y que fue amputado. Y por otro lado, bastaría con tener pruebas de que después de esta amputación, Miguel recuperó sus 2 piernas. Recuerden esto, porque son las 2 cosas que necesitamos si queremos decir que hubo un milagro. Pruebas con el método histórico. Es posible. Bueno, tenemos algo. Sobre el milagro de Calanda, tenemos muchos elementos que hacen esta historia esté bien documentada. Se sabe por un hombre en abril de 1640 que afirmó que su pierna amputada volvió a crecer. Pues sí. Imaginen si esta historia fuera cierta, Miguel anunciara el milagro del que habría sido beneficiario, los cercanos que lo vieron antes con una pierna amputada, y luego con sus 2 piernas, ellos hubieran querido dar a conocer este prodigio. No es todos los días que ocurre algo así. Tenemos el rastro de varias personas que dijeron haber sido testigos de este milagro desde abril de 1640. Es decir, unos días después del supuesto milagro. Eso no significa que hubo un milagro. Pero lo que sí significa, es decir, es que la gente afirmó que hubo uno desde 1640.
Lo primero que se puede conceder es que no es una historia inventada de la nada décadas o incluso siglos después. Desde el 2 de abril de 1640, solo 4 días después del milagro ocurrido el 29 de marzo, se tiene un acta notarial que relata todos los eventos. Es un notario, maestro Miguel Andreú, quien la redactó. Era el notario real de Mazaleón, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros de Calanda. En este acto notarial del 2 de abril se informa que Miguel Juan Pellicer es el hijo legítimo de María Blasco y de Miguel Pellicer. Tenemos a Miguel el padre, Miguel el hijo, Miguel el notario. Hay que creer que realmente era el nombre de moda en España en esa época. El acta del notario recoge los testimonios de Miguel Juan Pellicer, de sus padres y otros testigos. Todos los testigos son unánimes. Miguel habría sido visto con una sola pierna y un muñón en la otra pierna, y luego nuevamente con 2 piernas después. El hecho de que Miguel tenía bien sus 2 piernas en el momento del acto notarial del 2 de abril parece una evidencia. El propio notario pudo constatar que estaba válido, aunque volveremos a ello, porque el notario quizás también era cómplice de un complot que atravesaría los siglos. La verdadera pregunta es, ¿qué probaría que Miguel solo tenía una pierna antes de esa fecha? ¿Serían testimonios? Probablemente te estés diciendo, ¿todo esto se basa en testimonios? Si son testimonios, no valen nada. Hay muchas personas que han visto extraterrestres, el monstruo del lago Ness. Es falso decir que los testimonios no valen nada. Casi nuestros conocimientos depende de testimonios. Conoces tu fecha de nacimiento porque tus padres dijeron. Sabes que E es igual a MC2 porque los científicos dijeron. Sabes que Julio César fue asesinado porque los historiadores te lo han dicho. Y ellos lo saben además gracias a testimonios. Y ustedes creen a sus padres, científicos o historiadores porque consideran dignos de confianza que ustedes consideren sus testimonios fiables. Que los testimonios sean fiables. ¿Y qué va a hacer su fiabilidad? Puede ser el número de testimonios concordantes, pero más allá de eso, sobre todo, va a ser el origen de esos testimonios. ¿Son dignas de confianza las personas que testifican o están predispuestas a creer en leyendas medievales? Imagínate una creyente diciendo, he visto a la Virgen María. Todo depende solo de su testimonio. Lo siento, sea cierto, pero no vale mucho, a menos te dé razones sólidas para creer en lo que cuenta. Es como ese tipo, Rael, afirma que se encontró con extraterrestres. Eso se basa solo en su propio testimonio, y no vale nada. Pero ahora, imaginen que tienen 1000 personas diciendo que han visto a la Virgen María en la calle, y entre esas 1000 personas, muchas ni siquiera eran creyentes, incluso completamente alérgicas a esas cosas, y estaban allí por casualidad y no se conocían antes. Ahí admitirás que es interesante y que no se podían descartar estos cientos de testimonios. Una gran cantidad de testimonios concordantes de personas empieza a ser algo sólido. Y durante un juicio, más que suficiente para constituir prueba. Para Miguel, la cuestión es esas personas que testifican haberlo visto antes del 29 de marzo de 1640 con una sola pierna, entonces, después de esa fecha con sus 2 piernas, ¿son dignos de confianza? ¿Y son fiables sus testimonios? ¿O son solo amigos de Miguel que inventaron la historia para ser famosos? Veamos estos testigos. Primero, ¿saben qué es una parroquia? Es como la iglesia de una ciudad o pueblo. Y las parroquias tenían registros donde anotaban las fechas de bautismo, matrimonio, etc., de todos sus feligreses. Así, los archivos de la parroquia de Calanda nos ofrecen valiosa información sobre Miguel y su familia. Eran católicos y por lo tanto feligreses. Se lee que el pequeño Miguel fue bautizado el 25 de marzo de 1627. Probablemente había nacido el mismo día. Era el segundo hijo de una familia de 8 hermanos. Durante su infancia, fue instruido por el sacerdote de su parroquia, don Juan Rulis. En esa época, España, como la mayoría de los otros países europeos, era muy católica. Cuando se toma la carretera a Valencia, se encuentra una capilla a la Virgen María, la Virgen del Pilar. Nunca estudié español, como cuarta lengua extranjera. En francés se llama la Virgen del Pilar. Según una antigua tradición, María, la madre de Jesús, habría aparecido en la cima de un pilar en el año 40 en Zaragoza, en España, ciudad a unos 100 kilómetros de Calanda. En la región, la Virgen del Pilar era particularmente venerada, y especialmente en Calanda. Además, otra tradición relata que ella habría protegido Calanda en 864 contra una invasión islámica. Si les cuento, es porque importa para lo que sigue. Recuerden que nuestro pequeño Miguel era muy devoto y le gustaba mucho rezar, especialmente a María en esta pequeña capilla de la Virgen del Pilar. Bueno, ahora una pequeña transición para entrar en el siglo XVII y seguir la increíble historia de nuestro Miguel.
retrocedido un poco demasiado. Ah. Perfecto, aquí estamos. Vamos. Alrededor de los 19 o 20 años, hacia finales de 1636 o principios de 1637, Miguel, que aún está soltero, deja la casa de sus padres para aliviarlos, porque son muy pobres. Se va a trabajar como jornalero agrícola al servicio de un tío materno, Jim Blasco, a quien llamaremos tío Jimmy porque será más sencillo, en el campo de Castellón de la Plana, a orillas del mar de Baleares, frente a Ibiza. Llegamos a finales de julio de 1637, al accidente con la carreta y 2 mulas. ¿Cómo sabemos que este accidente ocurrió y no es una invención de él y su tío Jimmy? Porque para recibir atención médica, su tío lo lleva primero a Castellone y luego al Hospital de Valencia, a unos 60 kilómetros. En el Hospital Real están los registros de las admisiones de pacientes y su entrada con fecha del 3 de agosto, un lunes. La nota es tan precisa que incluso describe cómo está vestido el herido. Cito: lleva ropa rasgada de color marrón y lleva la firma del empleado que la redactó, un tal Pedro Toroselas. En este milagro de Calanda, estamos a 10.000 kilómetros de lo que se dice y se cuenta, todas esas cosas propias de la tradición oral. No, aquí estamos ante hechos bien documentados. El pobre Miguel solo permanece 5 días en el hospital de Valencia, según leo en un extracto de los registros. Le aplicaron remedios sin efecto. En su desgracia, extraña su tierra natal. Entonces quiere regresar a su región Aragón, cuya capital es Zaragoza. Y además ha oído hablar del famoso Hospital de Zaragoza, el Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Eso no lo diré 2 veces. Deja Valencia y va a Zaragoza. También quiere protegerse con la Virgen del Pilar, a quien tanto ama. En esa época, el viaje es una verdadera pesadilla. No había ni avión, ni coche, ni tren. Sobre todo, herido como está, se arrastra, no hay otra palabra, de etapa en etapa, por más de 300 kilómetros en plena ola de calor, en un viaje de más de 50 días, durmiendo aquí y allá, en los hospitales desplegados por toda España. Llega a Zaragoza a principios de octubre de 1637. Para moverse, se apoya en muletas y en una especie de pierna de madera atada a su rodilla, doblada con correas. Llegado al hospital de Zaragoza, primero pasa por una sala para los enfermos con fiebre alta y luego es transferido al servicio de cirugía. Allí, los médicos describen la pierna como flemosa y gangrenada, en resumen, completamente fuera de servicio. La consulta está presidida por profesor Juan de Estanga, jefe del servicio, enseña en la Universidad Zaragoza. También están presentes los cirujanos Diego Milaruello y Miguel Beltrán. ¿Cómo sabemos el nombre de los cirujanos? Después del milagro del 29 de marzo de 1640, habrá un juicio. 40. Habrá un juicio que durará 11 meses, donde se interrogarán a testigos, incluidos los médicos. Pero volveremos a eso. Entonces, los cirujanos, viendo en qué estado lamentable está la pierna de nuestro valiente Miguel, deciden amputarla. No hay otra cosa que hacer. Es entonces Estanga y Milaruelo que amputan en octubre, cortando la pierna derecha 4 dedos por encima de la rodilla. Durante el juicio darán todos los detalles de la amputación, aunque quieras saber cómo se hacía entonces, porque no era nada bonito. Y además, no había medios de anestesia efectivos. Después de haber realizado su trabajo, cauterizaban la herida, cerraban todo, y es eso lo que da la palabra agnon. Los cirujanos asistidos por un estudiante de cirugía, no se llama Miguel, sino Juan Lorenzo García. Es él quien recupera la pierna cortada y la deposita en la capilla del hospital donde están los cuerpos de los fallecidos. En su testimonio en el juicio, dirá haber mostrado el miembro sangriento a varios enfermeros, a los sacerdotes del hospital, entre ellos Pascual del Cacho, también convocado al juicio. Luego, el aprendiz de cirujano Juan García entierra la pierna en una parte del cementerio del hospital reservada para esto. Avancemos un poco. Después de meses en el hospital, Miguel recibe autorización para partir en la primavera. La administración le da una pierna de madera y una muleta. Estamos 2 años antes del 29 de marzo de 1640, fecha del milagro, y estos 2 años entre su salida del hospital con una sola pierna y el 29 de marzo de 1640 van a ser los más difíciles para Miguel. Para sobrevivir, tuvo que mendigar. En esa época, algunos mendigos, como los lisiados, tenían un permiso para mendigar en una iglesia. Los llamaban los pordioseros. Miguel obtiene fácilmente este estatus y mendiga regularmente frente a la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza en Zaragoza
Zaragoza solo tiene 25.000 habitantes. Así, pronto, muchos conocen a Miguel, ya que su pierna amputada, que deja visible a propósito, según la costumbre de los mendigos, y su joven edad, conmueven. Imagínense, un joven de 20 años amputado de una pierna que mendiga en la puerta de una iglesia, desapercibido. Todas las mañanas, antes de ir a mendigar, Miguel asiste a misa y reza una estatuilla de 40 centímetros de la Virgen Jupilier en la iglesia. Luego le pide al monaguillo que se encarga de las 80 lámparas de aceite que arden en la capilla, un poco de aceite para untar su muñón de pierna. Además, el profesor de Stanga, que revisa al joven regularmente para su seguimiento, le hará reproches por ello, ya que le explica que la humedad provocada por la unción diaria con el aceite de las lámparas puede obstaculizar la cicatrización completa. Pero para el joven amputado, confianza en la Virgen del Pilar supera su preocupación por las reglas sanitarias y continúa poniéndose regularmente aceite en el muñón. Después, cada día mendicidad de dos cosas. Una, o Miguel ha recolectado suficiente dinero y puede refugiarse por la noche en la posada de la Tablas regentada por un tal Juan de Mazas y su esposa Catalina Xavier. Juan de Mazas, el posadero, también será convocado al juicio para reconocer al cliente que ha recibido con una sola pierna y que verá durante el juicio de pie sobre sus dos pies. Cuando Miguel no ha recolectado suficiente dinero, duerme en un banco bajo los arcos. Todos le han tomado cariño y le ayudan tanto como pueden. Avanzamos más. Tras 2 años, Miguel decide regresar a casa en Calanda, en la primavera de 1640. No se había atrevido a regresar antes porque, como testificará más tarde, pensaba: ¿cómo puedo volver con mis padres cuando me fui contra su voluntad y en plena salud, y ahora me encuentro con una pierna menos? Se decide y deja Zaragoza hacia su ciudad natal, Calanda. El viaje es de 118 kilómetros. Se conocen todos los detalles de su viaje, ya que muchas personas que encontró en su camino pudieron testificar después del famoso milagro. Pues sí, hay que imaginar que Miguel recuperó sus 2 piernas, diciendo que antes solo tenía una. Se contactó a personas que conocieron a Miguel cuando tenía el muñón para confirmar que efectivamente solo tenía una pierna. Es lo mínimo que se podía esperar. Durante su viaje, primero va hasta Fuentes de Ebro, a 27 kilómetros en la carreta de un viajero que ha conocido, un tipo llamado Bernard, y en compañía de otros 2 jóvenes que también van hacia Calanda, Francisco Felés y Lamberto Pascual. Al día siguiente, el viajero con la carreta no puede continuar, por lo que debe llegar a Quinto de Ebro, a 16 kilómetros a pie, sufriendo mucho. La presión de la pierna de palo sobre el muñón es tan dolorosa que debe avanzar apoyándose únicamente en sus muletas. Los otros 2 jóvenes que acompañaban no pueden permitirse ir tan despacio y continúan el camino solos. Al día siguiente llega a Samper, donde se detiene en posada de Domingo Martín, otro más, que testificará. Se encuentra con muchas personas cuyos nombres y testimonios tenemos, gracias a la ayuda de varios peregrinos. Viaje irónico cuando se recuerda su accidente. Termina por llegar a Calanda entre el 4 y el 11 de marzo, después de una semana de viaje. Han pasado 3 años cuando Miguel dejó la casa y ahora tiene casi 23 años. Sus padres lo reciben bien, o el pobre habría tocado fondo. Pero pronto, Miguel no quiere ser una carga para sus padres. Pide limosna. Hay que entender que en esa época, mendigar no era un deshonor, sino un deber en caso de necesidad. Muchos serán los que testificarán haber visto al joven mutilado en los pueblos alrededor de Calanda, montado en un burrito y con su pierna amputada a la vista, como en Zaragoza, para estimular la bondad de los habitantes. 2 o 3 semanas pasan así, y llegamos a jueves 29 de marzo, 29 meses después de la famosa amputación, y 9 días antes de Pascua. Esa noche, Miguel duerme, pero no están solos, ya que sus padres han acogido a un soldado de la caballería real. En efecto, estamos en guerra de los 30 años, guerra entre Francia y España. 2 compañías de soldados pasan, y deciden detenerse en Calanda para pasar la noche. Los soldados fueron repartidos entre los habitantes por el notario, un hombre de 27 años llamado Lazario Macario Gómez. Además de los padres y el soldado, están presentes en la cena los vecinos y amigos de los padres, Úrsula Mins y su esposo, el señor Barraquina, cuyo nombre es Miguel. En Beaumont está presente un joven granjero, Bartolomé, sirviente para la familia. Como les había dicho, Miguel Juan se acuesta temprano, alrededor de las 22 horas, deja su pierna de madera y su muleta, y apoyándose en una pared, se dirige saltando sobre su pie izquierdo hacia la habitación de sus padres que está junto a la cocina. Su mamá entra en la habitación, después, y ve 2 pies del abrigo. Al principio, no es su hijo, sino un soldado que se ha equivocado de cama. Después de mirar su rostro, literalmente no hay ninguna. Pero ninguna duda, con la ayuda de su marido, despierta a su hijo, lo cual no es tarea fácil. Testificarán que parecía dormir muy profundamente, una especie de estado semicomatoso. Cuando Miguel se despierta y se da cuenta tiene sus 2 piernas, se conmueve profundamente. Disculparse con su padre,
Luego le preguntan si sabe cómo sucedió, pero responde que no sabe. Cuando lo despertaron, según su testimonio, en los informes, estaba soñando que se encontraba en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar y que ungía su pierna cortada con el aceite de una lámpara, como solía hacer cuando estaba en ese santuario. Después de unos segundos de reflexión, lo entiende. Según él, no hay duda alguna. Debe esta curación milagrosa a la Virgen del Pilar, que apareció en Zaragoza 1600 años antes. Amaba desde su infancia y en quien confiaba hasta el punto de ponerse aceite del santuario en el muñón todos los días durante 2 años. Ya se puede ver que esta historia está mucho más atestiguada y documentada de lo que se podría pensar a primera vista, y que no parece ser simplemente una leyenda iluminada para oscurantistas de la Edad Media. Ahora, antes de parpadear al milagro, tendremos que examinar todas las hipótesis posibles. ¿Tenía Miguel un hermano gemelo que hubiera sido cómplice para realizar la mayor broma de la historia? ¿O tal vez Miguel nunca fue amputado y todos los testigos eran cómplices y se inventaron su relato por completo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y es solo cuando se han eliminado todas las hipótesis naturales que se puede concluir que ha habido un evento sobrenatural, y hay que estar abierto a esta eventualidad. Porque no es imposible que una pierna vuelva a crecer si Dios existe. Porque si Dios existe, podría hacer milagros, transgredir las leyes físicas que Él mismo ha inventado. Y sería irracional decir que es imposible que Dios exista y estar cerrado a la hipótesis de un milagro. En una investigación, si se quiere buscar la verdad, hay que estar abierto a toda posibilidad. Y si se impone una evidencia, hay que aceptarla. Entonces volvamos a este famoso elemento de Calanda, y para decidir si es un milagro o no, avancemos más. Veamos qué sucedió después de ese 29 de marzo de 1640. Esto nos dará otros elementos decisivos que nos permitirán descubrir la verdad sobre este asunto. Después de momentos, Miguel comienza a mover su pierna. Tiene que estar en un sueño. Él y sus padres no lo pueden creer. Pero muy sorprendente, a la luz de la lámpara de aceite, Miguel y sus padres descubren marcas en su pierna. Son marcas que se encontraban en ese momento en la pierna amputada. La más importante, la más visible, es la cicatriz dejada por la rueda de la carreta que le había fracturado la tibia durante el accidente en Castellón Plana. También hay otra cicatriz más pequeña provocada por un gran quiste. Miguel tuvo cuando era pequeño, y luego 2 arañazos profundos causados por una planta espinosa. Finalmente, las huellas de una mordedura de perro en la pantorrilla. Un periódico de la época, l'Avviso Histórico, con fecha del 4 de junio de 1640, informa que buscaron en el cementerio del Hospital Real de Zaragoza, pero no se encontró traza de la pierna enterrada en la parte para amputados. Había un agujero vacío. En realidad, no es una pierna regenerada, sino una pierna reimplantada. Si hubo un milagro, admitirás que es igual de impresionante o más loco, porque el lugar donde se enterró la pierna, en el Hospital Real de Zaragoza, está a más de 100 kilómetros de Calanda. Mientras tanto, en la habitación de Miguel, el asombro da paso a la jubilación. ¿Crees que se fueron a dormir así? No. Después de un evento así, es difícil dormir. Bartolomé Mozo de Granja fue a buscar a los vecinos, los esposos Barraquina que habían regresado a dormir a su casa. Primero llega el marido. Grita para llamar a su esposa, que ella se apresura. Pronto acude gente, como la abuela de Miguel, y un sacerdote blanco, parroquias de las que Yusef Ferrero está informado. Había tenido la oportunidad de ver a Miguel con una sola pierna en la época en que mendigaba en Zaragoza. Cuando el amanecer asoma, casi toda la ciudad está al tanto. ¿Te imaginas el asunto? Todo el mundo no habla de otra cosa, porque todos vieron a Miguel con una sola pierna durante las 3 semanas que mendigó en los alrededores de Calanda, y luego tiempo de observarlo ahora con sus 2 piernas. Así, una multitud se agolpa frente a la casa de los padres de Miguel. Entre los primeros testigos de este viernes 30 de marzo hay varias personalidades, empezando por el alcalde, Miguel Escobedo, el sexto Miguel, ya no puedo más, su adjunto, Martín Galindo, y otro Martín Corellano, el hombre que acumula las funciones de juez de paz y policía, aunque no se llamara así, ¿me entienden? También está el notario, Lazario Macario Gómez, el joven notario de 27 años que había distribuido alojamientos de soldados. Todos testificarán. En la multitud también se encuentran 2 médicos, Juan de Rivera y Giuseppe Nebot, que tendrán que rendirse a la evidencia. Al día siguiente, viernes, tropas que había dormido en Calanda se dirigía a Mazaleón para su próxima etapa. Allí informarán al pueblo del prodigio ocurrido ayer a 50 kilómetros. El sacerdote, Marco Seguer, está muy sorprendido. Escéptico, quiere ir al lugar. Con mucha prudencia, planea hacerse acompañar por alguien serio y que ayudará a revelar cualquier engaño si lo hay. Decide ir allí con el notario del que les hablé al principio, el famoso maestro Miguel Andreú, y así llegan a Calanda el domingo, 1 de abril, acompañados también por otro sacerdote, don Pedro Vicente.
El notario podría interrogar a testigos para redactar un documento serio, atestiguar a los eventos que realmente habían ocurrido. Un notario es como un árbitro oficial para documentos muy importantes. Su trabajo es verificar que cuando las personas firman documentos como testamentos o contratos de matrimonio, todo se haga según la ley. El notario verifica la identidad de las personas que firman el documento para asegurarse de su identidad. Cuando un notario realiza un acto notarial, pone en juego su reputación. Un notario es una persona seria que no debe hacer cualquier cosa, se arriesga. Sabemos que el señor Miguel Andreu era un notario serio y reputado, ya que aún hoy en día muchos documentos con su firma nos han llegado y se puede reconstruir en líneas generales sus largos años como notario Mazzaleone, por ejemplo, su registro para el año 1640, en pergamino de 22 grados 16 centímetros con un total de 120 páginas. Dentro se encuentran los 72 actos que estableció de 1640, contrato de venta, alquiler, testamento. El acto número 22, su registro, es acto que estableció lunes 2 de abril 1640 para el caso nuestro querido Miguel Juan Pellicer, con un total 151 líneas. El señor Andreu eligió a la mayoría de sus testigos entre los que no viven en Calanda. Después de interrogarlos, simplemente redactó los hechos sobria pero detalladamente. Como el señor Andreu era notario real, el acto se hace por el rey. Para aquellos que estén interesados, encontrarán mucha información adicional sobre este caso en el libro El milagro impensable de Vittorio Messori. Este es el libro que utilicé para este video. Tiene mucha información adicional, se lo recomiendo. Un enlace en la descripción. Entonces, el acta notarial del 2 de abril es muy clara. Las conclusiones del notario, que debe aceptar la evidencia tras interrogar a varios testigos independientes, son que efectivamente hubo un milagro. Además, el título de su acto, entonces, es Acto Público Milagro que se hizo en Calanda. Sí, todavía no tengo el acento, pero no importa. En resumen, eso significa acto público sobre un milagro que tuvo lugar en Calanda. En unos momentos hablaré de algo aún más interesante que este acto notarial, pero para empezar ya está bastante bien, porque lo que sabemos es que incluso el notario que fue al lugar para verificar los hechos tuvo que constatar la evidencia de la Edad Sombra y apareció. Además, es gracioso porque Voltaire, francés muy crítico con la iglesia del siglo siguiente, escribió un diccionario filosófico y en el artículo milagro se siente un tono desconfiado. Voltaire explica que para reconocer un milagro se necesitaría un acto serio, como un acto de un notario, y se queja en modo como por casualidad eso nunca sucede. Eso es lo que ocurrió en Calanda unos 120 años antes de que Voltaire escribiera eso, pero Voltaire no sabía nada de nuestro valiente Miguel. El mes de abril pasa, y poco a poco, toda la región, el antiguo reino de Aragón, se entera de lo que le ha sucedido a Miguel. La familia Pellicer, en abril, comienza una peregrinación hacia Zaragoza. Recuerden, es allí donde Miguel fue amputado, y casi los 25.000 habitantes de esta pequeña ciudad la vio una vez durante sus 2 años en la calle Amandier. Después de su amputación y antes de su regreso a Canadá, es normal, casi toda la población de la ciudad era católica y asistía a la iglesia donde Miguel pedía limosna. Así que imagínense que a su llegada a la ciudad, Miguel fue un objeto de asombro para toda la ciudad. Bueno, el más asombrado es el profesor de Stanga, ya que fue quien amputó a Miguel y luego organizó su seguimiento durante varios meses. Y es aquí donde va a suceder algo interesante. Toda la ciudad no habla de otra cosa, por lo que el municipio, las autoridades civiles de Zaragoza, solicita un juicio para ver si Miguel es un impostor que causa disturbios al orden público. El 8 de mayo, 28 concejales solicitan a la iglesia la apertura de una investigación. Hay saber que la iglesia es muy cauta respecto a cualquier fenómeno extraño que podría ser un fraude. En esa época, ese era el papel de la Inquisición, encargada de investigar todos los casos un poco sospechosos. Todos los que conocen la historia de España en esa época saben con qué energía la Inquisición perseguía a los iluminados, los profetas autoproclamados, los anunciadores de nuevos milagros. Además, interesados en la Inquisición, recomiendo mi último video sobre los escándalos de la iglesia, asistido por 9 teólogos. Es el propio arzobispo, Monseñor Pedro Apaolazar Ramírez, conocido por su rigor, quien es juez y presidente del tribunal, pero sabe que la responsabilidad final recaerá sobre él si se equivoca en el diagnóstico, y que tendrá que responder ante la Inquisición, quizás ante el Papa. Pero las autoridades civiles buscan representación en este juicio y nombran a 3 personas del jurado. Se eligieron entonces 2 universitarios, 2 intelectuales, y un allegado al rey. Estas 3 personas saben que su reputación está en juego. Ciertamente no van a reconocer un milagro tan grande si no está ultra sólidamente establecido.
No están locos, ¿verdad? El eminente doctor Felipe de Bardaxi, titular de la Cátedra de Derecho Canónico en la Universidad de la Ciudad, Gil Miguel Foster, profesor de Derecho de esa misma universidad, el séptimo Miguel, todo va bien, y un magistrado procurador general de su majestad, Felipe IV, para el reino de Aragón, Miguel Cipres. ¿Había más Miguel que suscriptores en mi canal? El juicio comienza el 5 de junio y dura 11 meses, hasta el 27 de abril de 1641. El juicio es público, todos pueden asistir. El tribunal hace muchas preguntas a los testigos, pero lo que nos interesa es la pregunta 29. Sobre la identidad de Miguel, el tribunal hace venir a Miguel delante de cada testigo y pregunta a cada testigo si reconoce que Miguel es la misma persona que vieron anteriormente con una sola pierna y sin muñón. Porque durante el juicio, el hecho de que Miguel tenga ambas piernas no deja ninguna duda. Algunos médicos se divierten pinchando la pierna de Miguel para ver cómo reacciona, y obviamente, como una pierna normal. Entonces, la única pregunta ¿es cierto que esta persona que hoy se encuentra de pie sobre sus dos piernas fue amputada de una pierna anteriormente y pasó más de 2 años con una sola pierna? Si es así, bien, ser honesto, el milagro se impondrá. ¿Quiénes son los testigos? Para elegirlos, el tribunal tenía opciones. Había casi demasiada gente posible. Miles de personas, ya sea en Zaragoza, Calanda o en otros lugares, afirmaban haber visto a Miguel con una sola pierna. Entonces, entre los testigos potenciales, el juicio seleccionó a 24. Que tuvieron un papel clave durante los 2 años del nijambista de Miguel. La mayoría de los testigos son independientes. Vienen de varias ciudades. Conocieron a Miguel en distintos momentos y no se conocían entre ellos. Hay un poco de todos los protagonistas. Vamos a tener 5 médicos. Y el cirujano que amputó a Miguel y el aprendiz de médico que enterró la pierna, 5 miembros familia y vecinos, 4 autoridades locales, 4 sacerdotes, 6 testigos diversos, el posadero de Zaragoza donde Miguel venía regularmente a dormir cuando había mendigado lo suficiente, o el posadero de Semper, ¿recuerdas? Así, a la pregunta sobre la identidad de Miguel, que hoy se encuentra de pie frente a ellos sobre sus 2 pies, 22 testigos de 24 juran no tener ninguna duda de que se trata del mismo hombre que vieron anteriormente con una sola pierna y su muñón. Solo 2 responden me parece, que significa me parece. Son el sacerdote del hospital y un colega del doctor de Stanga. Esta respuesta es el mismo hombre, solo refleja un escrúpulo de conciencia, porque conocieron al joven solo poco tiempo antes de su amputación. Y ninguno de los 22 testigos declara vacilaciones sobre la identidad del interesado o la veracidad de los hechos. Finalmente, ninguno de los 24 testigos expresa una negativa. ¿Podría ser que fuera un complot, que los testigos se hubieran puesto de acuerdo para mentir durante el juicio? No, porque los testigos no se conocían y no tenían ningún interés en mentir. Por ejemplo, ¿por qué habría mentido el profesor Juan de Stanga, jefe, que enseñaba en la Universidad de Zaragoza y que amputó a Miguel, y afirmó no tener absolutamente ninguna duda sobre la identidad de Miguel? Así, la hipótesis de un error de todos estos testigos parece grotesca. Además, lo recuerdo, que miles de otras personas habían visto a Miguel con una sola pierna en Zaragoza esos 2 años, y habrían estado dispuestas a testificar si fuera necesario. Además, cuando se reconozca el milagro, habrá una gran fiesta en mayo de 1641 en el atrio de la iglesia de Zaragoza, donde Miguel solía mendigar, y miles de personas que conocían a Miguel de la época de su pierna amputada asistirán para dar gracias a Dios por gran prodigio. Segunda hipótesis. Puede que Miguel tuviera un hermano gemelo con una pierna sana que fingiera ser el milagroso después de la amputación de Miguel. Es una hipótesis atractiva, pero lamentablemente eso no se sostiene. Los registros de la parroquia confirman que Miguel nació solo, en marzo de 1617. Además, esta hipótesis es tan descabellada que nadie, ni antes ni durante ni después del juicio, se atrevió a defenderla. Eso habría sido ridículo, ya que Calanda era una pequeña ciudad donde todos los habitantes se conocían bien y donde muchas familias se casaban. Si Miguel hubiera tenido un hermano gemelo, se habría sabido. No hay tantas otras hipótesis posibles. Algunos piensan que la pierna de Miguel era una prótesis, pero creo que es tomar a los médicos que examinaron a Miguel con sus 2 piernas por idiotas. No vamos a detenernos en eso. Cualquiera puede distinguir entre una prótesis y una pierna real, sobre todo porque cuando le pinchaban el pie, reaccionaba. El señor Miguel Juan Pellicer tenía sus 2 piernas, tras el 29 de marzo de 1640, y sin embargo, también tenemos la prueba de que le amputaron una pierna a finales de octubre de 1637, y que permaneció durante 2 años y medio con una sola pierna. Si queremos aceptar los hechos y no estar en la negación de la realidad, ya que hemos agotado todas las hipótesis naturales posibles, es completamente razonable decir que, efectivamente, hubo un milagro.
Varios grandes pensadores, Jean-Martin Charcot, Émile Zola, Ernest Renan, decían: no creería en el milagro a menos que me mostraran una pierna cortada que volviera a... Esta frase se les vuelve hoy en contra como un boomerang, pero bueno, hay que decir que seguramente no conocían el milagro de Calanda, o lo conocían de lejos, como aquellos que lo conocen hoy, y sin embargo no creen en él. La mayoría de las críticas sobre este milagro son por personas que no han profundizado en el tema, piensan: es demasiado antiguo y se basa en testimonios, no vale nada. Hemos visto que este razonamiento no es válido. Ahora que ustedes conocen este caso, ¿significa que están obligados a creer que es un milagro y por lo tanto obligados a creer en Dios? No, siguen siendo perfectamente libres. El filósofo Blaise Pascal decía: hay luz para los que quieren creer y oscuridad para los que no quieren creer. Lo que significa que si uno no quiere creer en Dios, siempre puede negar la evidencia inventando hipótesis descabelladas. Se puede hacer. No es muy inteligente, pero se puede hacer. Por ejemplo, el químico Luigi Garlaschelli, al conocer el milagro de Calanda y no querer creer en Dios, intentó encontrar explicaciones. En resumen, Miguel nunca fue amputado. Escondió su pierna herida bajo su abrigo durante 2 años y luego reveló sus 2 piernas. Eso implica que los médicos que lo amputaron, todos los testigos, los 24 testigos del juicio y miles de personas en Zaragoza, creyeron en un milagro sin estar seguros. Es tomar a nuestros antepasados por tontos, pero bueno, cada uno es libre. Dios no quiere forzar a nadie a creer en él, y siempre tenemos la posibilidad de ser de mala fe. Un poco como decía Chesterton, autor de novelas policíacas: un creyente es una persona que acepta un milagro si la prueba lo obliga. Un no creyente es una persona que ni acepta discutir sobre los milagros, ya que la doctrina que profesa y que no puede negar le prohíbe hacerlo. Pero tal vez se pregunten otra cosa: ¿por qué no hay más milagros como ese hoy en día? Pero de hecho, queridos amigos, sí los hay. En la primera investigación de mi canal sobre la existencia de Dios, descubrirán un caso de regeneración intestinal en 2006 tras una oración en el nombre de Jesús. Todas las pruebas están en mi video. Si quieren profundizar en todo esto, suscríbanse a edifiant.fr, un boletín que envía un dossier detallado sobre diferentes temas relacionados con la fe católica. Dejo un enlace en la descripción. Decía que investigaré 100 casos de misterios inexplicables, bien atestiguados y documentados sin milagros. El milagro de Calanda fue solo el primero, y aún quedan otros 99 milagros impresionantes, atestiguados, documentados y algunos muy recientes. Así que suscríbanse porque cosas muy grandes están por venir en las próximas semanas, los próximos meses. Bueno, antes de que se vayan, amigos, un pequeño anuncio. Quédense conmigo. He organizado una guía definitiva de la vida espiritual, de la vida con Dios, porque los milagros están bien, fortalecen nuestra fe, pero importa, ahora es entrar en relación con Jesús, tener una relación amorosa con Él, porque sí, Dios existe y puede hacer milagros, puede hacer el milagro en nuestra vida de crear esta relación de amor con Él. Entonces, no hay que dejar pasar esto, porque el objetivo de nuestra vida es vivir para Él. Y por eso he decidido crear un método para aprender a avanzar hacia Dios, a caminar hacia Él. Así que realmente son los videos más importantes que jamás podría haber realizado. Llevo meses y meses trabajando en ellos. Y además, he decidido hacerlos completamente gratuitos, aunque realmente tiene un valor incalculable. Jesús nos dijo: ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente. Es cierto que era la única manera de financiar mis videos, mi canal. Fue de pago durante varios meses, y ahí sentí ese llamado a hacerlo completamente gratuito. Confío en su generosidad. Pueden apoyarme un poco si quieren para ayudar a todos estos proyectos en el canal, esta serie sobre los milagros, y luego, para todos los proyectos futuros, les hablaré de ello del otro lado. Podrán hacer clic en el botón si les interesa, así que en la descripción o en el comentario fijado, realmente no se lo pierdan. Son realmente los videos más increíbles que he hecho. Pueden realmente cambiar su vida, así que vayan a verlos.